Buenas tardes y con nosotros directamente desde Tampa, Florida, la doctora Amanda Díaz Colón. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestra segunda edición del programa STEM Ecos de Cambio. Un honor tenerte aquí. Gracias por la oportunidad. Recientemente estuve investigando y vi una investigación que usted recientemente había hecho, un tema que de verdad nos motiva mucho conocer más, y es el tema del rol que tienen los directores o directoras, ¿verdad?, para abordar lo que son el género de STEM, esa brecha, ¿verdad?, que hay en el contexto educativo. Y me trae, ¿verdad?, la interrogante de preguntarle qué realmente le motivó investigar a usted sobre este tema de la brecha de género en STEM, pero dentro de lo que es el contexto educativo. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Me encantaría clarificar que ese concepto de la brecha de género se refiere a la subrepresentación femenina en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y ciertamente lo que me motivó a investigarlo fue que como parte de los cursos doctorales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, yo tuve la oportunidad de tomar un curso por estudio independiente, que a través de esos cursos uno diseña en conjunto con el profesor un prontuario, y tuve la oportunidad de explorar desde el punto de vista histórico, teórico, empírico, etcétera, el fenómeno de la subrepresentación de las mujeres en las ciencias y los demás campos de STEM. Y como mujer y educadora de matemáticas, y en ese momento trabajaba y lideraba una escuela especializada en matemáticas, ciencia y tecnología, pues eso me llevó a querer indagar más profundamente la temática de la brecha de género, y lo que me llevó específicamente al contexto educativo es que a medida que continué investigando en la literatura, lo que encontré es que las brechas comienzan a verse en los niveles intermedios escolares. Así que de ahí viene ese interés particular por explorar qué se está haciendo precisamente en escuelas especializadas en ciencia y matemática, porque si hay algún contexto educativo donde se debe atender ese fenómeno, son precisamente las escuelas especializadas, y de ahí es que emerge el interés por el estudio cualitativo, un estudio de casos múltiples que realicé, en el que participaron 3 escuelas especializadas en STEM de Puerto Rico. Sí, eso vi, su investigación tiene esa muestra, se especifica 3 escuelas que están obviamente concretas, circunscritas en lo que se da las enseñanzas de STEM, y tienes una mirada femenina dentro de la investigación, porque tu muestra en la investigación, ¿verdad?, son más bien directoras, son más bien maestras y son también alumnas, o sea que recoges todo, ¿verdad?, toda una gama de esa mirada femenina dentro de la investigación, me imagino que para proyectar más la voz y quizás darle más validez a su tema de investigación. Hay una línea que tocaste ahorita y era la línea de la literatura. La literatura internacional, ¿verdad?, la que conocemos como por la Organización Nacional de Educación, Ciencia y Educación, mejor conocida como UNESCO, 2017 a 2019, en su agenda del desarrollo de sostenibilidad, sé que ha diseñado toda una gama de estrategias para minimizar un poco lo que es la brecha de género en los escenarios educativos, ¿verdad? Y de acuerdo a su investigación, se arroja un desfase entre lo que expone la literatura y lo que realmente pudiera estar ocurriendo en algunas escuelas especializadas de STEM en Puerto Rico. Me gustaría que me abundaras un poquito en eso. Claro que sí. Bueno, pues en esas 3 escuelas que participaron, hubo directores y directoras, masculino y femenino, hubo maestros y maestras que imparten las materias de matemáticas, ciencia y tecnología, y en cuanto a estudiantes, en ese caso solamente fueron las alumnas, estudiantes de los grados 9º a 12º. Y
precisamente el desfase que yo encontré en la fase de revisar literatura para encontrar cuál era el problema y poder justificar la investigación, es que en la literatura se proveen una serie de estrategias que han sido comprobadas científicamente que son útiles y efectivas para motivar y fomentar la participación femenina en los campos de STEM. Y precisamente una de las piezas claves de esa literatura es un informe publicado por la UNESCO en inglés en el 2017, en español en el 2019, que se llama Descifrar el Código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un documento buenísimo en el que se presenta un modelo ecológico de estrategias que ayudan a aumentar el interés y participación de niñas en STEM en 4 dimensiones principales, que son a nivel de estudiante, familia y pares, escuela y sociedad. Y en ese proceso de búsqueda, el desfase que yo encontré es que a nivel de escuela, los directores y el liderato escolar no necesariamente recopilan y analizan datos por género de forma sistemática para identificar si existen brechas a nivel de escuela, que es lo que nos dice la literatura. Ya para cuando entran a la universidad y cuando se gradúan y entran a campos de STEM, sabemos que hay unas brechas marcadas en algunos campos de STEM particularmente, porque en otros se ha ido cerrando esa brecha. Sin embargo, a nivel de escuela no hay un proceso de análisis de datos, así que si no se analizan los datos institucionales por género, ¿cómo vamos a poder identificar si a nivel de nuestra escuela, en el micro, existe esa brecha? Y por ende, si no se conoce un problema, no se ha constatado, tampoco se va a planificar estrategias, ni se van a implantar estrategias para atenderlo porque no se ha identificado. Así que ese fue el desfase. Sabemos que existe una brecha, sabemos que existen una serie de estrategias en la literatura para atenderla, sin embargo, no se está midiendo a nivel local de escuela con datos más allá de observaciones y ejemplos anecdóticos, si existe o no la brecha, si estamos garantizando equidad e implantando un plan y unas estrategias específicas para atenderlo. Sí, le pregunto, en su proceso de investigar, ¿no?, con esta muestra de las 3 escuelas, como hemos dicho, circunscritas en STEM, si alguna metodología que, aunque no esté alineada, ¿verdad?, a ese modelo ecológico, alguna metodología que el director o directora de la escuela investigada haya utilizado cuando realiza esos datos, ¿verdad?, que le arroja el College Board, ¿verdad? ¿Qué hacen con eso como directivo, con un sinnúmero de responsabilidades, por supuesto, pero con esa data, qué se está haciendo? Si se está haciendo algo, si está más o menos alejado a lo que se plantea por la Agenda 2030, ¿qué se está haciendo si alguno? Te arrojó la investigación. O sea, ¿cómo se están analizando esos posibles factores que están causando esa brecha de género? Claro, una de las preguntas que le hice a todos los participantes es qué habían escuchado o qué conocían acerca de la brecha de género en STEM. Y en todos los subgrupos de participantes, directores, maestros y estudiantes, todos tenían una idea general de lo que era la brecha de género, ¿verdad? Una diferencia. Sin embargo, cuando empezábamos a preguntar acerca de qué datos se analizan a nivel de escuela, ahí es que me daba cuenta que realmente no se está llevando a cabo ese análisis sistemático. Como usted dice, los directores tienen demasiado trabajo, yo lo sé, dirigí una escuela especializada en STEM y el trabajo administrativo puede ser sumamente abrumador. Sin embargo, lo que encontré cuando le solicité datos a las escuelas, tanto a nivel local como los del College Board, me percaté que ellos me facilitaron los datos, yo los analicé y se los presenté. Ellos no hacen el ejercicio de analizar esos resultados del College Board por género. Por ende, no se estaban percatando si en efecto los niños y las niñas están adquiriendo unas puntuaciones en los mismos niveles.
El College Board, por ejemplo, la prueba de admisión universitaria para el área de matemática es una de las más cruciales para entrar a los campos de STEM. Sabemos que matemática es como el filtro para entrar a la universidad en los campos de STEM. Y cuando yo le solicité al College Board los datos a nivel isla de todas las escuelas y también los datos segregados de las escuelas especializadas en STEM, me percaté que en ambos escenarios los niños superan a las niñas durante 5 años consecutivos, que fue la data histórica que utilicé para el estudio, en la prueba de matemática en los niveles más altos. Y esos niveles más altos son los niveles competitivos para entrar en los campos de STEM. Entonces, cuando compartí esos datos con los directores escolares y los motivé a que analizaran los datos a nivel institucional, realmente hubo un proceso reflexivo y un poco, como decimos en inglés, eye-opening, un despertar de que hay una necesidad de ver esos datos a nivel institucional. Los directores hacen mucho, están implantando los maestros también una serie de estrategias, pero esas estrategias se dan de forma espontánea y van surgiendo durante el año porque alguien trajo una idea, porque llegó una promoción de alguna actividad, esto suena bueno, vamos a hacerlo. Lo que no vi fue un proceso intencional, un plan con objetivos y metas específicamente para atender el asunto de la brecha de género. Y algo curioso que encontré también fue esta confusión del concepto de no discrimen y equidad. Cuando yo hacía preguntas acerca de qué estrategias se hacen para fomentar la equidad de género a nivel de escuela, me contestaban que pues no se discrimina, que las niñas pueden participar, pero hay una diferencia grande en permitir el acceso para que todos participen y no discriminar por género. Y otra cosa es garantizar equidad. Cuando garantizamos equidad, se tiene que hacer ese paso de analizar los datos y de ver si las niñas, aunque tienen la oportunidad de participar, realmente están participando y aprovechando esas oportunidades. Igualmente, mirar los clubes de robótica, mirar las pruebas estandarizadas, esos resultados. Hay que hacer ese ejercicio de analizar los datos para, en efecto, constatar si estamos logrando la equidad. Sí, es un tema que se está tocando mucho en todas partes del mundo, específicamente en Puerto Rico también. Y de hecho, la ley de reforma educativa de Puerto Rico, la ley 85, 2018, desde 2018 ya Puerto Rico se está tocando, ¿no?, lo que es enfocar e integrar a todo lo que es el currículo educativo, integrar estrategias y actividades de STEM, ¿verdad?, en los centros educativos. Esto, pues sin duda, representa una gran responsabilidad para el director, algunos que conocen de lo que es STEM, algunos que desconocen lo que es el concepto STEM, algunas poblaciones educativas que vemos que maestros, algunos conocen, otros conocen algo muy lejano y otros nada. Así que implica toda una responsabilidad colectiva para poner a funcionar en el sistema educativo de Puerto Rico, poder incorporar al currículo estas actividades o esta metodología educativa llamada STEM, lo cual es de mucha importancia ahora en este siglo en adelante. Así que, de acuerdo a lo que usted ha experimentado, de acuerdo a su posición y experiencia como directora en una escuela, ¿verdad?, de STEM, y que sabemos, ¿verdad?, que hay distintas responsabilidades colectivamente hablando para uno dirigir una escuela. ¿Qué se estará haciendo para ayudar a este director, a esta directora, que tiene la mejor intención de realizar y que entiende que STEM es necesario para toda una comunidad educativa? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Quién le ayuda? ¿Verdad? ¿Quién es el cuidador de esto? ¿No? ¿Quién guía a estos directores? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Qué se está desarrollando? Claro, como parte de los hallazgos de la investigación, precisamente yo planteo un proyecto educativo que desarrollé con una coautora, también como parte de los cursos doctorales, y actualmente lo estamos elaborando para llevarlo a cabo en una escuela a modo de proyecto piloto, porque como usted dice, los directores tienen demasiado trabajo, los maestros también están siempre sobrecargados de tareas, y de ahí surge
la oportunidad de crear un proyecto educativo que titulamos Empodérate, crea una zona libre de estereotipos. Es un proyecto educativo que junto a mi coautora diseñamos para ayudar a los maestros a hacer lo que llamaríamos un diagnóstico del contexto educativo. O sea, danos los datos institucionales, nosotros los vamos a analizar y vamos a ayudarles a hacer una radiografía de su escuela para poder tomar decisiones y hacer un plan fundamentado en datos específicos de su escuela y hacer esa comparación con los datos a nivel de Puerto Rico. Luego de esa fase de diagnóstico hay una serie de sesiones de consultoría para ayudar a los directores y una serie de talleres para los maestros, padres y las estudiantes para que ganen conciencia de cuáles son los factores que inciden en la brecha de género, que sabemos ya que no son biológicos. Atrás de los 80 se pensaba que, pues, debido a que el cerebro de los hombres y las mujeres es distinto, pues que a eso se debía, que las mujeres no eran buenas para las matemáticas o las ciencias, pero ya la neurociencia nos ha enseñado que esos factores biológicos no tienen nada que ver con la inteligencia ni la parte matemática, son factores socioculturales. Eso quiere decir que la forma en la que un maestro o maestra presenta la figura del científico o la científica incide la forma en que los padres, las madres encargados, las personas de influencia de estas niñas mantienen la forma de hablar de que STEM es para los chicos, para los varones, para los hombres, y que los roles más de cuidadora, de la maternidad y de ayuda al prójimo son los más femeninos. Pues entonces, a medida que eso no se cambie, no se van a ver los cambios más significativos a nivel de los números y la equidad de género en STEM. Así que por ahí va nuestra línea de nuestro proyecto, ayudar a la escuela a tener una base sólida de los datos, mentorearles en el proceso de establecer un plan, educarles mediante talleres acerca de la brecha de género en STEM y las estrategias basadas en la literatura que pueden ayudar a sus escuelas a hacer ambientes más equitativos. Así que estamos a la orden para establecer la primera consultoría libre de costo con una conferencia de los datos del contexto puertorriqueño, y con mucho gusto estamos a la orden para ayudar a las escuelas que quieren llevar esa próxima generación de chicas en la fuerza laboral de STEM en Puerto Rico. Así que ya lo saben, aquellas escuelas que estén interesadas en empoderar su escuela en el campo, ¿verdad?, de STEM, y puedan formar parte de este proyecto que se llama STEM, Empodérate, se pueden comunicar con la doctora Amanda Díaz Colón, donde tenemos conexión con usted, doctora. ¿A qué correo electrónico se le puede llamar, ¿verdad?, para alguna consultoría, para alguna propuesta? ¿Cómo te podemos localizar? Claro que sí, mi correo electrónico es como mi nombre, amanda.díaz, el número 8, @upr.edu, edu como educación, amanda.diaz8@upr.edu. Así que ya lo saben, inmediatamente están interesados, piden una propuesta, se comunican con la doctora Díaz y ella le da todo un bagaje más profundo de qué consiste su proyecto, ¿verdad? Y cuán valioso va a resultar esas herramientas externas para toda una institución y para empoderar lo que es su escuela y, por supuesto, a Puerto Rico. Así que gracias, doctora, por sacar de su tiempo, decir presente, estar con nosotros, pero más importante aún, gracias por apoyar la educación en Puerto Rico. Placer haberte tenido aquí. Gracias. Estamos a la orden, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y continuamos con más de STEM, Ecos de Cambio.